Manifestación del Kriya. Una tarde auspiciosa en algún momento durante la temporada de otoño del 2009, 2 años después de mi iniciación en el Siddha Mahayoga, a través del Shaktipat, la Kriya finalmente comenzó a manifestarse en mi cuerpo. Estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, frente a la imagen de una forma femenina celestial en un asiento de meditación, y estaba repitiendo mi mantra. Mis ojos estaban cerrados y mi atención estaba enfocada en el espacio de la mente sobre la imagen de la forma femenina celestial que había guardado delante de mí. Se pide a los lectores que me perdonen por no dar detalles del mantra y la correspondiente diosa. Estos detalles no se han descrito deliberadamente, ya que estaban destinados a servir con un propósito específico solo en mi caso. Además, no pueden ser revelados a ninguna tercera persona. En cualquier caso, no sirven para ningún practicante del yoga ni para ningún lector en general. El mantra simplemente no funcionará para nadie a menos que sea dado por ellos por un gurú junto con la iniciación requerida. De repente comencé a experimentar algún tipo de impulso sexual fuerte que se desarrollaba en mi cuerpo con mi atención enfocada en la imagen de la forma celestial femenina con mayor reverencia y desesperación. Comencé a entrar en un estado de pánico. Muy pronto el impulso sexual comenzó completamente a florecer, a pesar de mi tremendo esfuerzo para contenerlo mentalmente. El impacto real. Un sentimiento de felicidad no indescriptible e insoportable comenzó a desarrollarse en la región de mi ano y los genitales. En este punto ya había dejado de repetir el mantra. Me saltó el pánico. Sentí como si un pecado estuviera obligando por la mente. Yo era incapaz de tener el control alguno sobre la reacción que se manifestaba cerca de la región genital. Yo era incapaz de dejar de experimentar la alegría y la felicidad que seguían surgiendo en las olas. Seguí sentándome un rato más. La alegría y la felicidad que sentía serían tan intensas a veces que se volvería extremadamente insoportable. Es difícil para mí poner la experiencia exacta en las palabras. Las sensaciones que sentía eran similares a experimentar el clímax sexual, aunque no exactamente en el mismo grado. Sin embargo, las sensaciones no surgen del órgano sexual, aunque el hinchamiento de los órganos tiene un lugar seguido por la eyaculación del semen por una o dos gotas. Las sensaciones estaban señaladas en el centro del ano y los genitales. La felicidad generada era continua. Estaba en forma de estallidos mediados a largos. La explosión de placer o alegría se experimentó desde un punto específico. El punto culminante principal de la experiencia fue que comenzó a ser insoportable cuando la explosión de la energía se liberó y poco a poco se desvaneció. Después de unos segundos, se liberó otra ráfaga de energía. La felicidad se extendió de forma singular, de manera similar en las áreas vecinas cada vez. Al menos así fue como en mi experiencia. Después de 15 a 20 minutos, aunque no puedo recordar con precisión, las reacciones comenzaron a disminuir y de inmediato tomé mi teléfono móvil y llamé a mi gurú. Mi gurú confirmó que el grilla había comenzado a manifestarse y añadió que no había razón para entrar en pánico. Él me aconsejó que no hiciera ningún esfuerzo mentalmente para detener las reacciones mientras estaban en proceso de manifestación. Así comienza el proceso de purificación de la mente de todas las impresiones sexuales. La energía cósmica primordial suprema despierta de su estado latente y entra en modo inverso causando la involución o destrucción de la psique de una persona. Aquí se pide al lector que recuerde brevemente mi descripción cerebroespinal en uno de mis capítulos. La estructura invisible del sistema cerebroespinal con varios centros de energía se activa completamente después de activar la energía Kundalini en el primer centro de la energía. Como resultado, el efecto es sentido por cada región o rincón del cuerpo, incluyendo por la mente. Según los textos del yoga, el cuerpo humano es básicamente una proyección de la mente. Los nervios sutiles del cuerpo, llamado ñari, según los textos del yoga, se limpian para impactar la mente o la mente misma se limpia para afectar los nervios del cuerpo. Todo el proceso también puede ocurrir simultáneamente. Todo depende de la estructura de la mente y cómo la energía primordial requiera resolverla, de modo que se limpie todas las impresiones sexuales registradas en millones de nacimientos. Estoy usando la palabra millones para ilustrar el tema. Nadie puede decir cuántas vidas pasadas uno ha sufrido. Este tipo de experiencias continuó después. Todos los días me sentaba en el suelo, practicaba repitiendo mi mantra y reacciones similares se manifestaban en mi cuerpo. Esto continuó durante 3 o 4 meses. Dado que el proceso de manifestación de la kriya era muy placentero, solía practicar la repetición de mi mantra con gran interés cada día. Como resultado, estaba haciendo un rápido progreso en el yoga.
durante las semanas iniciales después de las consecuencias de despertar la energía Kundalini en mi cuerpo. En enero del 2009 me trasladé a un lugar cerca del famoso centro energético como Vaishio Devi, en las estribaciones del Himalaya. Allí continué practicando mi meditación como de costumbre, pero me encontré un tipo diferente de grilla que había comenzado a manifestarse. Antes de narrar esta experiencia me gustaría familiarizar a los lectores con otra experiencia alucinante e irracional que había experimentado, que se había tenido un lugar varios años antes de que me iniciaran en el sistema Siddha Mahayoga. Junto con esta experiencia había muchas otras experiencias, sobre las cuales hablaré más adelante en este libro. Sin embargo, no puedo explicar por qué estas experiencias ocurrieron antes de que me iniciara en este sistema de yoga. Es posible que yo haya sido iniciado en este sistema de yoga o que haya practicado algún otro sistema de yoga en mi vida pasada. No puedo decir esto con seguridad y humildemente lo dejo a mi gurú para averiguarlo. No sé nada de mis vidas pasadas, pero tal vez lo que había experimentado había llevado a una vida anterior. No puedo pensar en ninguna otra explicación racional para este fenómeno alucinante que experimenté. Tenía unos 30 y unos años de edad cuando este fenómeno comenzó a manifestarse en mi vida. Vivía en las selvas remotas de la cordillera de Himalaya en virtud de mi profesión. Un día estaba sentado de modo contemplativo y cerré los ojos. Me encontré mirando un espacio mentalmente negro. De repente comencé a observar algún tipo de movimiento en esta oscuridad. La visión era similar al movimiento de las nubes ahumadas en el cielo. Al principio me asusté mucho cuando empecé a observar este fenómeno. Sin embargo, seguí sentándome allí y comencé a observar el fenómeno por algún tiempo más, hasta que mis ojos comenzaron a doler. Volví a experimentar con el mismo fenómeno en la noche, con resultados similares. En los días posteriores experimenté otro tipo de visiones de la misma naturaleza. Las nubes de humo aparecieron en numerosas formas y tamaños. Esta visión de mover las nubes en el cielo continuó en mi vida durante años después. Sin embargo, nuevas visiones también comenzaron a aparecer. Un día estaba acostado en mi cama y acababa de despertar del sueño. Mis ojos estaban abiertos y yo estaba acostado en mi lado izquierdo. Mi habitación estaba completamente oscura. De repente tuve una visión de mi propia imagen especular. La imagen estaba acostada a unos metros de mi cama en la misma postura y me miraba. Sin embargo, la imagen estaba desnuda y parecía ligeramente desfigurada. La visión duró solo unos segundos. Estaba muerto de miedo. Después de esta experiencia empecé a ir a la cama con las luces de mi habitación encendidas. La siguiente visión prominente que tuve después de esto fue de una cara femenina y un par de ojos. Esta visión nuevamente duró varios años. Cada vez que solía cerrar los ojos y trataba de mirar en el espacio de la mente, esta visión de una cara femenina solía aparecer. Nunca pude reconocer la cara y a veces solía estar en un estado desfigurado. Aparte de las dos visiones iniciales anteriores, he observado numerosos tipos de otras visiones sobre las que posteriormente elaboraré en este libro. Ahora voy a narrar la manifestación de la grilla que quería describir antes. Un día estaba sentado con las piernas cruzadas como de costumbre y meditando. Comencé a ver la imagen de una forma triangular invertida en mi espacio mental. Parecía ser de color rosa, ya que mi atención se centró en la forma. Pronto comenzó a manifestarse un órgano genital femenino cubierto con una prenda interior. Aquí quisiera recordar al lector que un triángulo invertido es básicamente un símbolo de la energía asociada con el órgano genital femenino, según los textos del Chatas o adoraciones de la energía en la India. Para cualquier practicante, muchos obstáculos surgen cuando la práctica de este yoga. En general, estos obstáculos se refieren a las ideas relacionadas con el sexo, el dinero y, por supuesto, otras cuestiones mundanas como la ética, los pecados, etc. La suprema energía primordial se asegurará de que todo este polvo se aniquile, manifestando una variedad de reacciones basadas en el tipo de carácter que el practicante ha logrado acumular. En otro día, sentado con las piernas cruzadas y meditando en la cama, después de una hora así, la forma de una hembra celestial comenzó a aparecer en mi espacio mental. Parecía que la forma se acercaba más a mi rostro. Mentalmente me alejé de su forma. Ahora esto es el principio de la práctica de la orden Shaktipat. El kriya no debe ser resistido o detenido por ningún esfuerzo voluntario. Había violado este principio al resistir mentalmente a la forma femenina celestial. Como consecuencia, la forma femenina celestial desapareció de mi espacio mental. Sin embargo, esto fue seguido por la aparición de las criaturas parecidas a serpientes extrañas, que se acercaban más a mi cara para morderla. Esta vez de manera logré mantenerme a pesar de la severa incondicional mental.
Este estado duró unos minutos y después la forma femenina celestial apareció una vez más. Esta vez simplemente me mantuve como un espectador mudo, mientras la forma celestial se acercaba. Una parte de mi mente estaba tratando de alentarme a permitir que la grilla operara en mi espacio mental, y otra parte de mi mente me estaba recordando que era un pecado de más alto orden permitir que la grilla entrara en mi espacio mental. Así que mi mente estaba siendo desgarrada por dos extremos. Estaba caminando por una línea muy delgada entre un santo y un pecador. La distinción entre la gracia y el pecado se estaba volviendo cada vez más borrosa. Lo que estaba experimentando fue el borrado de todas las impresiones sensuales por la suprema fuerza, y simplemente vi como un testigo cómo la grilla se desarrolló. Cuando un bebé intenta aprender a caminar, necesita el apoyo de un carrito de ruedas. Una vez que el bebé ha aprendido a caminar, el carrito de ruedas se convierte en un obstáculo para el progreso. El bebé no puede aprender a correr a menos que deje el carrito de ruedas. Es lo mismo que sucede con todos los sistemas religiosos, filosofías y doctrinas, etc. Un ser humano puede recurrir a todas estas fuentes en el camino para despertar la energía Kundalini, latente, asentada en la base de la columna vertebral del cuerpo. Sin embargo, una vez que el propósito ha sido alcanzado, todos los templos, todos los dioses, etc., se han ido en un trice. Dar más detalles sobre estos fenómenos alucinantes. Cada persona en este mundo tiene una mente únicamente estructurada, basado en el carácter único de una persona. La divinidad suprema baña en bendiciones en una forma única también. Si una persona tiene el hábito de acumular riquezas, cuando la divinidad duerme sus bendiciones, se manifestará quitando toda la riqueza de la vida de la persona. Según los antiguos textos sánscritos, este es un favor especial del Todopoderoso, especialmente para aquellas personas que estaban en el camino de acumular mucha riqueza. Aquí quisiera informar a los lectores que perseguir la riqueza es también una forma en que se acerca al Todopoderoso según los textos sánscritos. A continuación quisiera informar al lector de una pequeña e interesante historia de textos antiguos para ilustrar este punto. Había un erudito sánscrito que solía ser muy religioso, pero estaba orgulloso de su conocimiento de todas las escrituras. Un día, cuando este caballero entró en un templo, para su conmoción e incredulidad, encontró a un anciano durmiendo en el suelo dentro del templo, con las piernas guardadas en un ídolo de Dios. Estaba en un ataque de rabia y fue esto lo que lo sacudió. El anciano simplemente dijo que no podía ver debido a un defecto en sus ojos y pidió además al erudito que le ayudara a quitarle las piernas y colocarlas en algún otro lugar libre de cualquier otro ídolo divino. Para su conmoción y sorpresa, el erudito encontró ídolos de la divina forma surgiendo en todas las partes, en cualquier dirección que trató de colocar las piernas del anciano. La divinidad derramó bendiciones divinas sobre el erudito, arreglándole para que conociera a este anciano, que estaba en un estado tan avanzado del yoga que podía humillar al erudito sánscrito en un momento sin ningún esfuerzo. Así que la mente se transforma drásticamente cuando los incidentes de esta naturaleza le suceden a un practicante del yoga. Algo ocurrirá sobre la base del tipo del carácter que la persona ha logrado acumular. Si el practicante del yoga no está inclinado, incluso puede después de tal incidente dejar a los dioses y a las diosas. Entonces no puede tener lugar en este progreso. La mente no será develada en plataformas más altas. Los dioses y las diosas se convertirán en un obstáculo para el progreso. Los templos y lugares religiosos se convertirán en cadenas para la libertad del espíritu eterno. Lo que quiero decir es que la adoración de Dios en una forma particular debe llegar a su fin. La mente debe ser atraída hacia una divinidad sin forma. Es todo permanente, penetrante y no restringida en los confines de un templo. Aquí quisiera informar a los lectores que los efectos reales de Kriya sobre la mente y cómo se produce la transformación dependen del carácter único del practicante. Por lo tanto, se pide a los lectores que me perdonen por no deliberar deliberadamente sobre el proceso del Kriya. Sin embargo, es suficiente que los lectores puedan entender que ciertos eventos pueden tener un impacto mental o físico tan profundo que la transformación de la mente sucede en un instante. Reacciones o incidentes de esta naturaleza, como lo fueron descritos en párrafos anteriores, son asegurados por la omnipotente energía cósmica suprema para alterar drásticamente el estado mental del practicante. Más tarde le expliqué al Kriya a mi gurú en detalle. Mi gurú simplemente había dicho esto. Algunos practicantes se elevan rápidamente a este estado espiritual, pero tengan cuidado en no caer en esta plataforma alta.
Con esta sesión de meditación, mi vida había tomado un giro total. Generalmente dejé ir a los templos, al menos voluntariamente, desde esta etapa en adelante. Mis ideas, mis creencias, mis costumbres, mis tradiciones fueron derramadas en una sesión de meditación. Las doctrinas, los dogmas, las filosofías que habían acumulado en mi mente fueron aniquiladas en esta sesión de meditación. Perdí interés en la lectura de las escrituras y por lo general dejé de realizar acciones religiosas físicas y mentales. Nunca pude imaginar en mis sueños incluso la divinidad pudiera ser tan cruel a veces en el proceso de la autorrealización. Saludos al omnipotente poder cósmico. Él sabe mejor cómo quitar la suciedad acumulada de la mente en un flash. Saludos a mi gurú, cuya naturaleza es expulsar la oscuridad de la mente para que la luz del espíritu incrustada en el profundo hueco del corazón de cada ser humano pueda brillar. Mi vida nunca había sido la misma después de esta experiencia.